Gloria a Jesús. Y bueno, después de tanto tiempo, empezamos aquí poco a poco a hacer algunos mensajes. Y quiero comunicarle de que, bueno, muchos de ustedes saben que yo tenía o tengo el problema del ojo derecho, que ya no miro por él. Y el izquierdo, pues bueno, tengo una mancha de sangre ahí que miro poco y se me dificulta bastante poder leer la palabra, poder hacer los mensajes. Pero como eso ya está en uno, estamos haciendo el esfuerzo por volver, ya no con la misma intensidad que hacíamos antes, 3, 4 estudios todos los meses, pero de repente hagamos uno, hagamos dos, para todas aquellas personas que nos siguen, ¿no? Que en realidad siguen la palabra del Señor, que puedan crecer, que no estén ahí sin la palabra. Y bueno, quiero agradecerle a todos aquellos hermanos que se han comunicado conmigo para saber el estado de salud. Les agradezco mucho, principalmente allá los hermanos y las hermanas de México. Nos escriben de todos los lugares del mundo. Les agradezco a todos ustedes infinitamente. Créanme que si hay un motivo, aparte de la palabra de Dios que está en uno, ¿no? Y la comisión que tiene uno de llevar el Evangelio, pues ustedes son el motor que me impulsan a mí, que me dan fuerza a pesar de las cosas negativas, ¿no? Por todas estas cosas que estoy pasando yo, pues entonces me alientan, me dan fuerza para yo seguir grabando estos mensajes. Y bueno, en el día de hoy quiero traer un tema que, bueno, bien rapidito le voy a hacer la historia. Mi esposa asistió a un lugar, a una congregación. Pastor, ¿y cómo es eso que su esposa, la esposa del pastor va a ir a una congregación? Bueno, hermano, lo que pasa es lo siguiente. Debido, lamentablemente, no digo yo, ¿no? Debido a esta situación con mis ojos, yo tuve que dejar la congregación, el pastorado. Sigo aquí agarrado de la mano del Señor, sigo con su palabra, lo voy a tratar de seguir haciendo a través de esta vía. Para muchas personas nos siguen y muchas personas ahí cada día se suscriben al canal nuestro de YouTube. Y yo sé que a través de este medio estamos alcanzando muchas almas. Pero bueno, por eso es que mi esposa asistió a la iglesia de un amigo, un pastor amigo, y entonces, bueno, ella escuchó algo por allá y se quedó inquieta. Y viene y me pregunta a mí. Y entonces le dije, bueno, mira, ya nosotros hemos hablado de esto, pero aparentemente como que no se te quedó mucho, porque esa es otra situación. Aunque sea la esposa del pastor, escuche, no quiere decir que en cualquier momento determinado usted la va a oír hablando algo que no va de acuerdo no solamente con la palabra, sino con lo que su esposo, el pastor, ha enseñado. Y bueno, ese fue el caso de ella cuando fue a este lugar. Vino un poco confundida. ¿Por qué? Ah, porque entonces había oído aquí una cosa, oyó allá otra, pero en el fondo ella no había estudiado. ¿Cuántos entienden? Eso pasa cuando usted escucha, usted oye y usted repite sin pasarlo por la palabra del Señor. Pues eso le pasó a ella. Y yo le dije, bueno, no te preocupes, yo voy a pesar de que ya lo hablamos en nuestra congregación en el pasado, pues yo voy a volver a hablar de lo mismo, quizás un poco más profundo, no solamente para mi esposa, ¿no? Sino para todos aquellos hermanos que les gusta estudiar, escudriñar, trazar bien las escrituras. Entonces, bueno, para todos ustedes este mensaje. Y en realidad,
el título del mensaje, le he puesto a este mensaje, la diferencia entre el espíritu y el alma. Escuche, porque esa era la controversia, ¿no? Entre lo que dijo el hermano y lo que tenía mi esposa en la mente en cuanto a este tema. La diferencia que hay o existe entre el alma y el espíritu. Y he querido traer esto porque así como el hermano amigo pastor, y muchas personas creen que el alma y el espíritu son lo mismo. Y bueno, eso es un error. Vamos a estarlo mostrando bíblicamente a través de este estudio. Pero bueno, como ya ustedes saben, nosotros no estudiamos la palabra del Señor solamente por lo que oímos, lo que nos dijeron. No. Nosotros usamos varias técnicas, varias herramientas bíblicas. Usamos de una buena hermenéutica para poder llegar al fondo, para poderle dar más claridad a lo que vamos a hablar hoy. Tenemos que profundizar un poco más para yo mostrarle a ustedes a través de la palabra, escuche, de que estas dos partes no son iguales. El alma es el alma y el espíritu es el espíritu. Y bueno, para eso vamos a irnos allí al idioma no solamente hebreo, sino que al griego. Si usted no tiene una Biblia de esta que tiene un interlineal, que tiene las palabras allí en griego y en hebreo, consígasela. Porque de esta manera usted va a poderle sacar más fruto a la hora de estudiar la Biblia. Y bueno, estas dos palabras en el Viejo Testamento se usó ruach, y en el Nuevo, que se escribió en griego, es la palabra neuma. Y estas dos palabras se usaron para el espíritu. Escuche, no para el alma, para el espíritu. O sea, que si usted va a uno de estos dos partos para hablar de una de estas dos palabras, usted va a ver que usted solamente está hablando del espíritu. Ruach en el Viejo Testamento y neuma en el Nuevo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que usted vea cómo funciona. Voy a hacer un momento conmigo allí al Salmo 104. Versículo 29. Y dice así: les quitas su espíritu y expiran, mueren y a su polvo vuelven. Santiago lo muestra de esta manera. Santiago 2:26 dice: el cuerpo sin el espíritu está muerto. Escucha, porque en estos versículos está claro que la palabra espíritu se refiere a lo que influye vida a nuestro cuerpo. Porque de lo contrario, estaría muerto, como dice Santiago aquí. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Mire, Génesis capítulo 35, versículo 17. Dice: y aconteció que como había trabajo en su parto, le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció
que al salírsele el alma, murió. Escuche, el alma salió y murió Raquel. ¿Por qué? Lo mismo que pasó al principio. Dios le hizo un cuerpo a esa alma. Escuche, porque ya el alma existía, no tenía vida en sí misma, pero ya existía. Génesis 1:26, Dios crea al alma. ¿Y qué pasa después? Le dio o le hizo, le formó un cuerpo del polvo de la tierra para que esa alma pudiera meterse en ese cuerpo. Y después, bueno, después le sopló el aliento de vida, el espíritu que Dios le da a todas las personas. Todos los cuerpos tienen que tener ese espíritu, porque ese espíritu es la batería del cuerpo. Hasta que estas tres partes no estén juntas, no pueden funcionar. Y eso fue lo que pasó al principio. Cuando Dios forma el alma es nuestra persona, le forma, creó al alma y le forma el cuerpo para que esta alma viviera allí. Y entonces le sopla el aliento de vida, entonces pasa a ser un alma viviente, un ser, espíritu, alma y cuerpo. Mire, otro pasaje, para que usted vea que si uno de estos se sale, ya deja de existir. No importa que salga el alma, en algún momento vas a ver, como ahora vamos a leer, que sale el alma. En el pasaje que leímos anteriormente salió el espíritu. No importa. Una vez uno de ellos no está ahí, el ser deja de existir. Mire, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Escuche, porque aquí salió el alma, no el espíritu, pero de igual manera murió. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque si estas tres partes, disculpe, no están juntas, ya no son un ser. Por eso fue que Pablo dijo que todo nuestro ser tenía que ser guardado hasta la venida del Señor. ¿Por qué? ¿Será que la carne peca? ¿O será que se pierde o se salva? No. ¿O será que lo mismo le pasa al espíritu, al aliento de vida? No, claro que no. Lo que pasa es que ellos funcionan juntos. En Primera de Reyes, seguimos aquí en Primera de Reyes, versículo 18. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces le tomó de su regazo y lo llevó a la cámara donde estaba y le puso sobre su cama. Clamando al Señor, dijo, Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor oyó la voz de Elías, escuche,
y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Escucha? Porque una vez que se conectan nuevamente estas tres partes, nuestro ser sigue con vida. Y escucha, para que no cojas este pasaje para hacer lo que hacen los hacedoctrinas, que viven metidos en el Viejo Testamento, para que las cosas de allá las puedan hacer acá. No, porque Dios es el mismo y no cambia. Lo mismo que hizo allá, lo puede hacer acá. Bueno, déjame decirte que hoy en día ustedes no pueden decir lo mismo, porque yo no veo hoy en día que pasen las cosas que hacían allá los apóstoles, donde dice la Biblia de que aquellas cosas, aquellas señales se hicieron para que toda aquella gente comprendieran que Jesús era el Hijo de Dios y que para que por ellas fueran salvos. Ese pueblo hebreo, para ellos fue que se hizo o se hicieron esas señales. Y muchas de ellas ya estaban implantadas a la iglesia. Lo que pasa es que es lo que no comprenden mucha gente. Miren, en el libro de los evangelios estaba vigente la ley. Y en el libro de los Hechos, pues ya estaba fundada la iglesia, pero todavía estaba la sinagoga de los judíos, seguían observando la ley. Y entonces Pablo y los demás apóstoles tenían que venir con la palabra del Señor para ver si alguno de ellos se podían convertir. Escuche bien, pero precisamente por eso se hacían esas señales, porque no tenían la Biblia. Todavía no estaba formada la Biblia, por eso ellos tenían que, dice la palabra, de que la palabra de Dios en aquel tiempo era confirmada a través de las señales. Por eso es que hoy en día ya la tenemos completa aquí en la mano. Si tú quieres que Dios te hable, Dios te va a hablar a través de su palabra ya escrita ahora. ¿Ok? Dios no va a hacer ningún otro milagro para que tú te conviertas, igual que todos los shows esos que forman por ahí, de que te presentan ahí, que mira la silla de ruedas, hasta te traen a un doctor, entre comillas, para que diga, sí, sí, es verdad. Tenía esto y no lo tiene. Pastor, entonces usted no cree en los milagros de Dios. Mire, no estamos hablando de eso, yo. Escuché bien. Porque Dios sí hace los milagros buenos, yo. Pero bueno, vamos a dejar ese problema de los milagros. Lo que quiero darte a entender es de que no puedes coger estos pasajes que acabamos de leer para decir, bueno, yo voy a orar ahora por mi abuelita que se murió, o por mi hijo, o por mi hermano, para que Dios le mande su espíritu o su alma y pueda revivir. Escuche, porque eso es un error. Y bueno, mire, voy a poner un ejemplo para que usted simplemente vea por qué pasaron las cosas allá y por qué no pasan acá. Un ejemplo sencillo, mire, me voy a hacer conmigo ahí. Santiago, capítulo 5, versículo 3. Dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestros o vuestras faltas los unos y los otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz de justo puede mucho. Ahora mire lo que dice aquí, que es lo que quiero que usted vea. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Escuche, porque esto deja por fuera totalmente aquellos
hace doctrina y aquellos que quieren que se cumpla en la iglesia todos estos pasajes que hemos leído y muchos del Viejo Testamento, donde pasaron cosas que Dios las hizo en aquel pueblo para que vieran que Él era el Dios verdadero, el Dios del pueblo de Israel. Pero escuche, el pueblo hebreo. Pero escúcheme aquí, este verso 17 deja por sentado de que Elías era un hombre pecador igual que nosotros. Escuche, porque hoy en día cuando no se le dan los milagros a estos pastorcillos de hoy, entre comillas, yo no tengo nada en contra de los pastores, escuche bien aquí, Dios bendiga a los pastores, a los que Él llamó y capacitó, a los hace doctrina, esos son los pastorcillos. Escuche bien aquí, porque ellos te dicen cuando no se le dan los milagros, ah no, porque es que estabas en pecado, porque es que cometiste pecado. Bueno, escucha bien aquí, porque aquí Santiago está poniendo el ejemplo de que Elías era un pecador igual. Igual que nosotros, dice aquí. Pero ¿qué pasó? Ah, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo, disculpe, acuérdese que le dije que no veo bien, por eso suspendimos los mensajes. Y estoy haciendo un gran esfuerzo aquí para poder seguir hacia adelante. Así que tengan un poco de paciencia. Volvemos a leer el 18, Santiago 5, 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora le pregunto yo a usted, ¿por qué usted no hace hoy en el siglo XXI lo que hizo Elías hace 6.000 años atrás? ¿Por qué usted no lo hace? Bueno, déjeme decirle, probablemente ya lo haya hecho ya, porque eso es lo que hacen los pastorcillos. Decir que Dios es el mismo y no cambia, sin tener el conocimiento que es verdad que Dios no cambia, sigue siendo el mismo, pero sí cambió la manera que Dios trataba allá y la manera que Dios trata acá. Si no aprendes eso, vas a tener muchos errores y vas a pasar mucha pena. Escúchame. O porque usted no va allí y ora fervientemente para que su muerto reviva. Escuche bien aquí, hermano. Bueno, seguimos aquí con el tema. Mire, el mismo Jesús allí, hace conmigo un momento en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y puesta, disculpe, sobre un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, escuche, entregó el Espíritu. Escuche, porque una vez que entrega el Espíritu de Él, no el Espíritu Santo, para que usted no se equivoque. Una vez que el Espíritu que le daba vida al cuerpo de Jesús, ya ese ser murió. Escuche, no es como los hermanos que dicen y enseñan que el alma no muere, que es inmortal, cogiendo como ejemplo el pasaje de Lázaro y el rico. Tenemos estudios que hablan de eso, como por ejemplo el estado intermedio del alma. Pero escuche bien aquí, Jesús entregó el Espíritu y murió. ¿Y qué pasó con el alma de Jesús? Bueno,
Dice que fue al lado de donde van todas las almas a morir, sean buenas o sean malas, o sea, sean del Señor o no lo sean, lo hayan aceptado o no. Cuando la persona muere, su alma va al Hades. Eso de que, disculpe la comparación que hizo Jesús de Lázaro y el rico, para decir, no, una estaban en el seno de Abraham y las otras estaban en el infierno. Y ahora cuando Jesús resucitó, pues la que estaba en el seno de Abraham se la llevó al cielo y las otras, por consiguiente, la mandó al infierno. Porque eso es lo que se enseña hoy, ¿no? El alma de Jesús fue al lado de también ahí y fue resucitada por el Padre a los 3 días. Escuche bien, murió. ¿Y el cuerpo de Jesús? Bueno, pues lo pusieron allí en la tumba allí de José de Arimatea, en la superficie de la tierra, una tumba que él había comprado ahí. Y el Espíritu fue a Dios que se lo había dado, no el Espíritu Santo. Escuche bien aquí, estamos hablando del Espíritu que le daba vida al cuerpo de Jesús, porque ese fue el único propósito de Dios, de darle el Espíritu al ser humano, para que el cuerpo se pudiera mover, como ya leímos en Santiago 2:26, que el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Ahora, no ligue ninguna de estas 3 partes para decir que son lo mismo. No, porque si usted enseña esto, está en un error. Ya le dije, nuestra persona es el alma, y lo vamos a mostrar en un momento. Somos un ser compuesto por estas 3 partes: espíritu, cuerpo y alma. Mire, Pablo lo presenta de esta manera. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, escuche, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que Pablo dijo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tenía que ser guardado hasta la venida del Señor. ¿Por qué? ¿Será que nuestra carne peca? ¿O será que se pierde o se salva? ¿Será que lo mismo le pasa al espíritu, al aliento de vida? No. Lo que pasa es que ellos funcionan juntos. Por eso es que todo nuestro ser tiene que guardarse. Porque de lo contrario, de la misma manera, todo nuestro ser se va a perder. De la misma manera que si el espíritu sale, los demás mueren, o si el alma sale, los demás mueren, pues de la misma manera, si ahora tú dices, bueno, ya no soy yo el que peca, es mi carne fue la que me hizo pecar. Bueno, pues trata de decirle no a tu carne, ¿sabes por qué? Porque entonces tu alma está involucrada. El alma es la que se pierde o se salva. Pero si tú no guardas tu ser completo, te apartas del pecado, caminas una vida en santidad. Yo no estoy hablando de la santidad que se predica por ahí. No, yo estoy hablando apartado del pecado. Yo no estoy hablando si un día cometes un pecado o no. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que la salvación se pierde por pecar. No, yo no estoy hablando de eso. Y no peques. Porque si tú practicas el pecado deliberadamente, tú no vas a perder ninguna salvación porque nunca la tuviste. Dice que el que practica el pecado es el diablo. Escucha bien. Pero lo que le estoy diciendo es de que de la misma manera no puedes echarle la culpa al cuerpo. Ay, mi espíritu, ay, mi alma fue la que pecó. No, 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 no. Tu ser completo está involucrado. Tienes que guardarte completo. Ese ser tiene que ser guardado completo hasta la venida del Señor. O sea que Pablo lo presenta como que tu ser completo se va a perder o se va a salvar si es que estás en Jesús o no lo estás. Todo depende si tú tienes a Jesús en tu vida, si el Espíritu de Dios mora en ti, si has nacido de nuevo. De ahí depende si tu ser se va a perder o no se va a perder. Acuérdate que Pablo lo presenta completo.
Independientemente, escucha bien aquí para que tú aprendas, que de estas tres partes, la única que se va a salvar es el alma. Ni al cuerpo ni al espíritu se le atribuye salvación. Pero como este ser es un ser tripartito, o sea que el espíritu y el cuerpo forman parte de este ser junto con el alma, pues entonces el ser completo tiene que ser guardado. ¿Por qué? Porque si no, te pierdes. Independientemente, vuelvo y repito, como vamos a mostrar ahora, estudiando el contexto general de las escrituras, que nuestra persona es el alma. Y a esta es la que se le atribuye salvación. O sea, nuevamente, la que se salva o se pierde es nuestra alma, nuestra persona. Como ya explicamos, cuando usted vaya a Génesis, capítulo 1, versículo 26, Dios creó a nuestra persona, a nuestra alma. Esa es la que es a imagen de Dios. Porque no podemos decir que nuestro ser, como dicen muchos por ahí, es creado a imagen y semejanza de Dios, porque número uno, Dios no tiene cuerpo. Dios es un espíritu. ¿Cuántos entienden? Por consiguiente, no necesita del aliento de vida o del espíritu para poderse mover. Escucha, porque Dios siempre ha existido. Dios no necesitaba vida en sí para poder funcionar. No, Dios siempre ha sido Dios. Ahora, cuando Él crea nuestra alma, y bueno, escuche bien aquí para que usted no se confunda. Cuando crea el alma de Adán, porque eso es otro tema. Nosotros no fuimos creados por Dios. Nosotros vinimos por la acción o la relación, disculpe, amorosa entre mamá y papá. Independientemente que hay algunos pasajes en la Biblia de que hable de que Dios es nuestro creador. Pero cuando usted pasa esos pasajes oscuros a través del contexto general de las escrituras, usted va a ver que no es así. Porque mire, escuche amigo, hermano, escuchen bien aquí. A veces tenemos que tener sentido común o reactivarlo, porque ya lo tenemos. Escuche bien aquí. Automáticamente, si nosotros decimos que Dios fue nuestro creador, pues entonces hay un problema bien grande. Número uno, porque Dios estaría siendo el culpable de habernos creado pecadores. Escuche bien aquí. Y como dice Pablo ahí en Romanos 5:12, de que por la desobediencia o el pecado de Adán, esa mancha pasó a todos los hombres. Y de la única manera que esto pueda pasar, de que ese pasaje de Romanos 5:12 pueda ser literal y real, es de que Dios, cuando formó el alma de Adán, pues le dejó su libre albedrío para que él pudiera escoger. O sea que el pecado vino a nosotros por consecuencia de la desobediencia de Adán. Dios no nos creó a nosotros. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a concluir aquí, vamos a buscar algunos pasajes para mostrarle de que el alma es la que se salva o se pierde. No podemos decir, es más, hemos comprobado ya con este estudio de que estas tres partes son diferentes. De ninguna manera podemos decir de que el espíritu es lo mismo que el alma. Si usted hace eso, bueno, usted escuchó por algún lugar, no importa que lleve 30, 40, 50 años en el Señor o predicando de pastor, lo que usted quiera. Dios bendiga a los pastores, escuche bien aquí. Pero eso está fuera del contexto bíblico. Somos un ser tripartito, como ya explicamos, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. La persona es el alma y es diferente al cuerpo y al espíritu. Y la única que se salva, como vamos a comprobar ahora, a través del contexto general, es el alma.
Escuche, Juan, vamos a hacer un momento conmigo ahí. Capítulo 19, versículo 28, dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y puesta sobre un hisopo, se le acercaron a la boca, o se le acercaron a la boca, y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, escuche, porque ya cuando dijo consumado es, ahí mismo el ser de Jesús murió. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Escuche, porque como ya explicamos, el único propósito de Dios darle el Espíritu al ser humano fue para que el cuerpo se pudiera mover. Aún en este momento, al cuerpo de Jesús. Aquí, el Espíritu de Jesús, una vez que él inclina la cabeza, el Espíritu salió. Y por consiguiente, su ser completo murió. ¿Por qué? Santiago 2:26. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y el alma, escuche, y el espíritu. Bueno, ya hemos comprobado todos los pasajes que hemos traído o hemos leído, de que no importa cualquiera de ellos que salga, pues el ser deja de existir automáticamente. Lo mismo pasó al principio, te estaba explicando. Escucha, Dios formó, Génesis 1:26, el alma de Adán. Y en el capítulo 2, versículo 7, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues entonces le hizo un cuerpo de barro, del polvo de la tierra. Todavía esta alma que Dios la colocó dentro de ese cuerpo de barro, todavía no podía funcionar ni el alma ni el cuerpo. Escucha bien. ¿Por qué? Porque todavía no era un ser. Entonces el Padre tiene que soplarle el aliento de vida, el espíritu que Dios le da a todos los cuerpos. Y como ya dijimos, este no es el Espíritu Santo. Esta es la batería que Dios le da al cuerpo para que este cuerpo se pueda mover. Por eso es que una vez que Jesús entregó la batería o entregó el espíritu, el neuma, pues entonces en ese momento el ser murió. No es como dicen por ahí, que el alma es inmortal, cogiendo como ejemplo el pasaje de Lázaro y el rico. No, tenemos un estudio que se titula El estado intermedio del alma. Ahí te explico todo eso. Pero ese es el punto, que cuando Dios le sopla el aliento de vida, allí en Génesis capítulo 2, versículo 7, hasta ese entonces, ese ser tiene vida. De hecho, dice al final del versículo que entonces esa alma pasó a ser un alma viviente, porque ya estaba creada, pero todavía no tenía vida en sí. Hasta que no se juntaron las tres partes, pues no era un ser. Es igual que hoy. Cuando usted nace, ya usted nace completo. No hay tal cosa como dicen por ahí, que cuando usted nace, entonces Dios le da al espíritu el aliento de vida y le pone el alma. No, señor. Usted ya cuando es engendrado ahí, en el vientre de su mamá, pues ya viene completo. Por eso es que los niños, a los 18 días de haberse concebido, allí en el útero, en el vientre de su madre, pues entonces dice que ya su corazoncito está palpitando. ¿Por qué? Porque ya es un ser. Y cuando nacen, ¿por qué nacen llorando? Pues ya es un ser. Y bueno, continuamos aquí mostrando que nuestra persona es un alma y que esta es la que se salva o se pierde. Usted nunca va a ver, vuelvo y repito, que se le prometa salvación al cuerpo o al espíritu. No, señor. Mire, Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué?
porque el cuerpo no va a resucitar. Pero ¿qué dice después? Mas al alma no pueden matar. ¿Por qué? Escucha. Porque el alma es la que se va a salvar. ¿Cuántos entienden? Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Escuche bien. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 14:34, el mismo de Jesús dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Usted nunca va a ir a un cuerpo decir, mi cuerpo está muy triste hasta la muerte. No, ni al espíritu tampoco. La única que se entristece es nuestra persona. El alma, Hechos 2:27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué pasó con el alma de Jesús? Una vez que allí le dieron a probar ese vinagre, pues entonces dice que inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y el alma siguió con vida. Allí como Lázaro y Enrico, que uno se veía en el infierno, se estaba quemando, y el otro allá en el seno de Abraham. No, porque si no le hubiera pasado lo mismo a Jesús. El alma de Jesús estuviera populando por ahí por el aire. No, señor. Escuche, estudie la Biblia dentro de su contexto. No, pastor, es que yo escucho a fulano de tal. Allá a Juancho Piedra, que Juancho Piedra tiene no sé cuántos años, al apóstol tal. Mire, hermano, Dios bendiga a todos estos hermanos, pero usted aprenda a estudiar la Biblia dentro de su contexto. Una vez que Jesús entrega el Espíritu, pues su cuerpo murió también y su alma fue resucitada al tercer día. Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Usted puede perder su salvación, pastor. A mí me han enseñado que salvo siempre salvo. Escuche bien aquí. Aquí dice que usted puede retroceder. Pero usted ha enseñado, pastor, que la salvación no se pierde por pecar. Bueno, yo nunca le he dicho a nadie que vaya a pecar porque no se pierde la salvación. No, si tú piensas así, tú nunca la has tenido. ¿Ok? Yo lo que sí he dicho y corroboro es de que tú no puedes decir que te vas a quedar como muchos maestros de hoy en día, del siglo XXI, que cogen las 10 vírgenes de Mateo 25 para decir que las 10 eran cristianas y 5 se quedaron por cometer pecado, por portarse mal. No, eso es un error. En Mateo 25 no había iglesia. Escuche bien para que usted aprenda. Mire, otro pasaje. Bueno, vamos a terminar este. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Nuevamente, salvación para el alma. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Santiago 1:21. Por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 5:19. Hermano, si alguno de vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que lo haga volver del pecado, del error, de su camino, salvará de muerte un alma. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escuche, porque el apóstol Pedro, le recomiendo el capítulo 1 completo, es especialista en esto. Esto de que tú te dieron un empujón y te hicieron pasar adelante para aceptar al Señor. Yo me acuerdo hace 40 años, hace 40 años, bueno, yo no era pastor todavía. En ese entonces, allá, estos hermanos, ¿no? Que tienen 40, 80 años en el Señor,
pues ellos usaban una libretica y ellos decían, saca cuenta, ¿cuánto aceptaron hoy al Señor? No, 1000, 2000. Y entonces ya ellos después decían, ¿cuánto me gané para el Señor? Pero era por esto. Llenaban un estadio completo y ahí empezaban a predicar, a meterle miedo a la gente. Y ahí usted veía como la gente pasaba, a uno le metía un empujón y así sucesivamente. No, querido hermano, nuestra salvación está condicionada hasta el fin. Escucha, porque tienes que mantenerte en Jesús hasta el fin. Como dice Pedro, escucha bien. Eso de que ya yo acepté al Señor y la mayoría vienen a Jesús por los panes y los peces. No, acepta al Señor, vamos a la iglesia, te invito. Sí, porque esa es otra cosa. Los pastores le dicen a los hermanos, inviten a un familiar, inviten al vecino. Y bueno, yo no voy a hablar de eso, pero hay muchos propósitos con esta invitación, ¿no? Número uno, que se le llena la iglesia. Y si se le llena la iglesia, pues la divisa es un poco mayor. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque este no es el tema. Lo que le quiero decir, querido hermano, es de que la Biblia dice de que el Espíritu Santo es el encargado de tocar a la persona. Primero, tú oyes el Evangelio. Por eso dijo Pablo en un lugar, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Pues entonces Dios envió, te selló con su Espíritu Santo. Ya eres propiedad de él. Pero ¿qué pasó primero? Romanos 1, 17. La fe viene, la fe se activa cuando yo oigo el Evangelio. No hay tal cosa como que yo pase adelante para que acepte el Señor sin haber oído el Evangelio de Jesús, sin el Espíritu Santo haberte tocado. Por eso es que cuando tú oyes la palabra de verdad, como dice Pablo, y el Espíritu Santo te toca, muchas veces tú ves personas que empiezan a llorar solo ahí. Y tú dices, ¿estarán locos? No, no están locos. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetra allí hasta partir una cosa y en la otra. Discierne los pensamientos, Él sabe lo que estás pensando. Él sabe todo. Escudriña el corazón. Y en ese momento, cuando eres escudriñado por Dios, que es el que conoce en realidad lo que hay en ti, pues entonces el Espíritu Santo te toca. Y tú decides. No hay tal cosa como que Dios me regala la fe para yo creer. Porque Romanos dice, allí en el capítulo 3, de que estábamos muertos, que ninguno podía buscar a Dios. Pues entonces los hermanos se han inventado de que Dios nos regala la fe para entonces nosotros poder después buscar a Dios. Y ya, no me puedo perder más porque no fui yo que me salvé. Fue Dios que me salvó. Yo no tuve que hacer nada, no tuve que poner fe, no tuve que creer. Romanos 10, 8 en adelante. No tuve que creer, no tuve que confesar. No, hermano, eso es un error. Pero bueno, mire, Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 12:16. Un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque tengo o no tengo dónde almacenar mis frutos? Dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Escuche, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Ya le entregaste tu alma, le entregaste tu ser al Señor para cuando vengan a pedirte cuenta. Pues tú puedas decir al final de la jornada, no, yo soy de Jesús. Yo me mantuve aquí en Jesús. Mire, un último pasaje, con esto vamos a terminar. Pablo explica aquí
explícitamente un poco más en cuanto a esto, para que tengamos un poco más de luz. Primera de Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Escuche, porque si usted estudia el contexto inmediato de este pasaje, Pablo está diciendo aquí en blanco y negro que el alma sí muere. No es como dicen los hermanos que el alma es inmortal. No. Tú no puedes resucitar si tu alma no muere antes. Y no está hablando del cuerpo, escuche. Mira lo que continúa diciendo. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Claro, lo que se sembró al principio, allá en Génesis 1:26, fue el alma. Esa es la que va a salir, la que va a resucitar nuestra alma. Dice Pablo aquí que el cuerpo no va a resucitar. Le dice, necio, lo que tú siembras no va a salir si no muere antes. Hablando del alma. Y bueno, para concluir, somos un ser compuesto por un alma, un cuerpo y un espíritu. Nuestra alma al morir va al Hades, a esperar la resurrección. No hay tal cosa como los hermanos enseñan, de que cuando Jesucristo bajó allí a la parte más baja de la tierra, pues cogió los que estaban cautivos, los santos del Viejo Testamento, y se lo llevó al cielo. No, querido hermano, eso es un error. Todos están en el Hades. Y para que no se confunda, el Hades no es el infierno. Un día de esto vamos a hablar de esa mala traducción. ¿Ok? La palabra infierno en el idioma griego es la palabra gehenna, que tiene que ver allá con un basurero que había, donde echaban todos los desperdicios, todos aquellos asesinos, los muertos, lo echaban allí. Y allí muchos de ellos vivos sufrían. Y entonces Dios cogió esto como un ejemplo para que sepan lo que le va a pasar al hombre cuando Él regrese. Pero la palabra infierno aquí, infernus, no es una mala traducción. Lo que existe es el lago de fuego. Pero escuche, un día vamos a hablar de eso. Dice versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. El idioma original dice, primicia de los que han dormido, como queriendo decir que están ahí todavía. Y aquí en el 21, bueno, un poco más adelante, mire, y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Escuche bien aquí, porque entonces si ya Jesucristo se llevó a los santos del Viejo Testamento y los que mueren ahora también se van directo al cielo, pues esta escritura hay que quitarla de aquí. Escucha, porque dice que Cristo fue el primero en resucitar para ser vivificado. No me diga, no, porque resucitaron allá a Lázaro y a varias gente allá, pero no fueron vivificados ninguno de ellos. Están esperando su vivificación. Escuche aquí, porque nadie se puede ir al cielo sin primero ser resucitado y transformado. Vivificado, como dice aquí. Y aquí está en tiempo futuro. Cristo fue el primero en ser vivificado y después en Cristo, los que están en Cristo, todos serán, escucha bien aquí, serán, tiempo futuro, cuando sean despertados de allí del Hades, vivificados. Versículo 23, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo fue el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Y bueno, el cuerpo, ya vimos que el alma va allí al Hades cuando muere. El cuerpo vuelve al polvo, porque de ahí fue que se formó.
Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Escucha. ¿Y el alma? Bueno, el alma va allí al lado. ¿Y dónde está el lado, pastor? Bueno, el lado está allí en el centro de la tierra, como enseñó Jesús. Jesús les dijo a esa gente, mira, destruí este templo y yo lo edificaré en 3 días. Se estaba refiriendo al cuerpo de él. Y ellos pensaban que era el templo. Pero fíjese cómo es que el Señor le dijo no. Porque así como estuvo Jonás en el vientre de pez, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra por 3 días. Pues ese es el lado. Ahí fue el alma de Jesús. Y allí están todas las almas de los que han muerto. De los buenos y de los malos. De los de Jesús y los del diablo. Ahí están. No hay tal cosa como que yo tuve una visión ahora. No, ahora todo le pasaron por encima a 100 millas a Pablo. Pablo que dice que tuvo una visión, escucha esto, y vio cosas bueno, hasta le dieron un aguijón ahí en su carne para que no pudiera enaltecerse y decir no, porque yo fui, lo que dicen muchos hoy, que el Señor me llevó al Hades y me llevó al cielo y allá estaba mi abuelita Mancollazo y me dijo que viniera aquí a decir que aquello era verdad para que te convirtiera. Mira, si te convertiste así, no te vistas que no va. ¿Ok? Ya te dije que solamente oyendo el Evangelio de Jesús, que no tiene nada que ver con ninguna traquimaña de estas que forman los hermanos, para que las personas se salvan o se salven. No, Señor. Ese no es el patrón bíblico. El patrón bíblico es que tu fe se activa cuando tú oyes el mensaje de Jesús. Pero no hay tal cosa como que yo fui allá y yo vi y vine a decirte, esto no es por fuerza, esto no es por susto. No, Señor. Esto es por haber oído la palabra del Señor y haber creído en Él, en esa palabra, en ese evangelio, en esas buenas nuevas de que el Padre, aun cuando nosotros éramos pecadores, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros para que entonces nosotros con nuestra fe digamos, sí, yo he creído en esta palabra, el Espíritu Santo me ha tocado y yo reacciono diciendo, sí, yo coloco mi fe, la fe es el medio, Efesios 2:8, ¿ok? La fe es el medio que me conecta a mí con el favor inmerecido de Dios, con su salvación. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que con esto ya hemos dejado por sentado de que nuestra persona es el alma y que el alma no es igual al espíritu ni tampoco al cuerpo. Recuérdese, vamos a estar siguiendo con los estudios un poquito más lento de como lo hacíamos antes, pero bueno, quiero escuchar de ustedes. Ustedes pueden llamarme, teléfono del pastor 352-426-1182, o pueden mandarme un email, laceli, LAZELI de puntico y latina 85 @aol.com. O si no, bueno, pueden buscarnos allí en nuestra página de la iglesia, Iglesia Agua de Vida. Nuevamente, gracias y paz sean a su vida. Este ha sido el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, el cual se despide de ustedes deseándole, como siempre les digo, ricas bendiciones de parte del Señor.